Vemos la Bueno, pantalla, sí, perfecto. Se escucha bien. Entonces, cuando quieras comenzar, estamos listos. bueno, voy a poner mi tiempo. Ay, ¿qué pasó? No, poner en silencio. Listo. Entonces, bueno, buenos días. Hoy les voy a presentar causas de mortandad de corales esclerantinos, una síntesis del estado de conocimiento para el Gran Caribe. Yo, Paula Acevedo, mi director Alberto Acosta, mi corrector Raúl Navas Camacho. Bueno, entonces los arrecifes de coral son ecosistemas importantes ya que nos proveen de servicios ecosistémicos fundamentales. Sin embargo, pues dentro de los arrecifes de coral se encuentran los corales esclerantinos o pétreos. Estos presentan rangos de tolerancia térmica y de calidad de agua bastante estrechos que al ser alterados pueden generar estrés y deterioro sobre ellos. Es por esto que actualmente existe un declive mundial en las poblaciones y coberturas de corales por diferentes estresores ambientales que han hecho que pues pierdan estas coberturas. Entre esos causantes, desde 1970 se estudia el blanqueamiento y las enfermedades. Por tanto, por todos los estudios realizados en esto, diversos autores han determinado que estos dos signos de deterioro son los principales causantes del declive de las coberturas de coral. Sin embargo, la investigación ha mostrado que otros signos de deterioro que no se consideraban como tan perjudiciales también contribuyen con estas mortandades, que pueden ser, por ejemplo, las interacciones bióticas y los daños físicos. Pero bueno, ¿qué es un signo de deterioro? Entonces, un signo de deterioro son las respuestas de los corales ante estímulos externos, percibidos en las colonias a través de cambios morfológicos. Estos cambios pueden ser cambios de color, ¿cómo se llama? Como tumores y también como rasgos y pues todo esto es visiblemente a nivel macro en buceos. Entonces, diversos autores cuantifican todos estos signos de deterioro a través de severidad y prevalencia o tasas de pérdida de tejido. La severidad es la estimación del porcentaje o área relativa de tejido muerto en una colonia de coral, mientras que la prevalencia es el número de organismos afectados sobre el número total de individuos en una muestra por el 100%. Entonces, a partir de eso, pues me planteé la pregunta de que cuál era el signo de deterioro coralino que afecta en mayor proporción a los corales duros en términos de prevalencia y severidad para el Caribe. Entonces, como objetivo general, tuve que identificar el signo de deterioro que más causa daño a las comunidades coralinas y para ello los objetivos específicos fueron listar las especies de coral reportadas con signos o síntomas de deterioro, recopilar los valores de prevalencia y severidad de los signos de deterioro y pues comparar estos valores de prevalencia y severidad entre los signos de deterioro. Para ello realicé una búsqueda de literatura en bases de datos como EBSCOhost, Scopus, Science Direct, Nature, Wiley y Google Scholar, revisando literatura primaria y secundaria y utilizando palabras clave y pues ecuaciones booleanas. Seleccioné los artículos que estuvieran ubicados en países e islas en la región del Caribe, artículos que tuvieran los datos de prevalencia o severidad, o pues en algunas ocasiones tenían las dos, para los signos de deterioro y pues las investigaciones que incluyeran las especies de coral afectadas. Posteriormente utilicé el programa de RStudio para calcular la media, la desviación estándar y la distribución de los datos por medio de boxplots. Acá tengo una tabla donde tengo todos los keywords para las diferentes categorías y pues los diferentes agrupamientos que utilicé en las bases de datos. Bueno, entonces todo eso, lo que recopilé de los artículos, lo puse en diferentes tablas de conocimiento. Acá les traigo un ejemplo que fue la tabla del blanqueamiento, donde tenemos pues la categoría, los corales, las especies de coral que son afectadas, pues reportadas en el artículo que saqué, la prevalencia, el porcentaje de mortalidad, que es la severidad, distribución estándar, el número de colonias que reportaban los diferentes artículos, el año en el que se reportaba la localidad y pues las referencias.
Entonces, bueno, yo evalué 4 como grandes categorías de signos de deterioro. Dentro de estas, la primera pues fue las enfermedades y síndromes. Acá pues yo determiné que una enfermedad era aquellos trastornos en los que se les tenía como identificado el agente causal por los postulados de Koch, y los síndromes son aquellos que no se ha identificado el agente causal pues principal del síndrome que se da. Entonces, tenemos 7 enfermedades o síndromes que son como los más reportados para el Caribe. Entre esos está el síndrome de banda amarilla, la enfermedad de la banda blanca, el síndrome de lunares oscuros, la enfermedad de la banda negra, parches blancos, plaga blanca y la enfermedad de la pérdida de tejido, que es una de las más recientes reportadas. Por otro lado, también está el blanqueamiento. Este blanqueamiento se determina por temperatura, es decir, pues la pérdida de sus antelas, ya que pues hay otro blanqueamiento que pues se puede dar por bacterias. Por otro lado, pues están los daños físicos. Dentro de esto están 2 subcategorías que fueron la fragmentación y el volcamiento. La fragmentación se da cuando en una colonia una parte de ella se se desprende y pues esta cae al sustrato, generando pues que pueda caer en un buen sustrato o por morir. Por otro lado pues está el volcamiento, donde toda la colonia o parte de ella se voltea y los pólipos quedan contra el suelo y pues posteriormente pues se da su muerte. Dentro de las interacciones bióticas está el sobrecrecimiento, que es principalmente dado por esponjas, filtradores, macroalgas e incluso otras especies de coral blando o también duro. Bueno, está la bioerosión, que se puede dar por 2 mecanismos, que uno es la abrasión, la bioerosión por abrasión, que es cuando los animales utilizan mecanismos químicos para destruir el carbonato de calcio del coral, y por otro lado la corrosión, que es cuando utilizan medios mecánicos. Y finalmente pues la depredación, que es la pérdida de tejido o capa superficial, también del mucus del coral, por organismos móviles externos como peces, gusanos y caracoles. Bueno, entonces dentro de mis resultados, el primero pues era listar las especies reportadas. Entonces en esta gráfica tenemos el número de signos de deterioro. En total pues son 13 signos de deterioro, y pues acá vemos que estas 4 especies están reportadas para 9 signos de deterioro que pueden ser susceptibles a estos signos de deterioro, y incluso pueden tener varios signos de deterioro al tiempo. Estas especies pues son Orbicela anularis, Orbicela favelata, Montrastera cavernosa y Pseudobiploria strigosa. Por otro lado están Siderastrea siderea, Acropora palmata, Acropora cervicornis y Agaricia argericietes, con 8 y 7 signos también pues bastante afectadas. Y pues bueno, estas especies, todas las anteriores y estas otras 4, son importantes porque son pues como los principales formadores de arrecife, generando la tridimensionalidad del mismo, y además a las especies de acróporas y las orbicelas se encuentran dentro de la IUCN como reportadas como amenazadas y casi amenazadas. Entonces pues también están en bastante declive. Bueno, dentro de la severidad, las enfermedades y síndromes tuvieron un promedio de severidad de 20.45% de todos los artículos que encontré. En los daños físicos, 20.29%, el sobrecrecimiento, 19.81%. Estos tres signos de deterioro fueron los que presentaron promedios pues bastante similares, y pues mostrando que ejercen una gran presión en cuanto a severidad en los arrecifes. Por otro lado está el blanqueamiento con 13.09, la depredación con 10.62 y la bioerosión con 3.8. Qué pena, es que se me apagó y no puedo ver cuánto llevo. Bueno, entonces acá obtenemos la severidad para las diferentes especies. Esto pues con el fin de
pues a pesar de que estas 8 especies anteriormente mencionadas son bastante afectadas por varios signos, pues es importante también determinar qué signo genera mayor severidad en qué especies. Entonces acá podemos ver que para los daños físicos, Acropora palmata es la más afectada. Para el sobrecrecimiento está Porites porites y para las enfermedades y síndromes está Montastrella cavernosa. Por otro lado, en cuanto a la depredación, por ejemplo, solo encontré resultados para 2 especies, que fueron Acropora cervicornis y Acropora palmata, pero pues se ve que hay más severidad en Acropora cervicornis. Para el blanqueamiento, Agaricia tenufolia es la especie como más susceptible, y en vibración pues hay como está Acropora cervicornis, pero pues Madreasis miriabilis y Orbicella anularis también presentan unos altos porcentajes de severidad. Por otro lado, pues en cuanto a la prevalencia, solo pude encontrar datos para 3 signos de deterioro, mostrando pues que este variable no es como tan evaluada para diferentes autores, presentando que el blanqueamiento tiene un promedio bastante alto de 44.09%, las enfermedades 21.07% y la depredación un promedio de 19.83%. Acá podemos ver pues también la prevalencia para las diferentes especies, viendo que pues en la depredación Porites porites tiene una elevada prevalencia y en las enfermedades y síndromes es Dendrogyla cylindrus, mientras que para el blanqueamiento pues se ve que para varias especies hay altos porcentajes de prevalencia, sin embargo, pues Pseudodiploria strigosa pues, fue la que presentó una mayor prevalencia. Entonces, bueno, los arrecifes de coral, como dije anteriormente, han sufrido durante décadas debido pues, a las actividades antropogénicas como la contaminación, la pesca, los daños físicos, las perturbaciones naturales como tormentas y huracanes y el cambio climático. Y pues también la sinergia entre estos 3 factores que a veces actúan juntos. Entonces, bueno, el cambio climático es una variación del clima bastante estudiada y pues bastante notoria, ya que pues se ve que presenta el aumento de temperatura superficial del mar y la acidificación del océano. Esto ha generado pues grandes eventos de blanqueamiento, por lo que, como dije anteriormente, se ha hecho énfasis en que esta es como el signo de deterioro que más genera como mortandad en los arrecifes, no solo del Caribe, sino pues en general en el mundo se le ha tornado mucho énfasis. Sin embargo, pues el cambio climático también contribuye a la variación en los patrones e intensidad de las tormentas y huracanes, y pues estos están asociados a que causan fragmentación y volcamiento en las colonias. Bueno, los daños físicos, como dije anteriormente, presentaron un 20.29% de severidad. Por lo tanto, es uno de los principales signos de deterioro y pues estos presentan bastantes efectos letales sobre los corales, ya que pues, por ejemplo, cuando se genera la fragmentación, las colonias, depende del sustrato donde caigan, pueden tener una mayor supervivencia y pues también a la densidad de congéneres que haya. Entonces, también esto tiene efectos a largo plazo, ya que las colonias que quedan fragmentadas por toda la energía que gastan como alrededor de poder recuperarse, presentan menos energía para la producción de gametos, entonces esto afecta la reproducción. Y por otro lado, pues está el buceo intensivo, que es una actividad que está ahorita como en gran auge, y pues asimismo se está empezando a evaluar como cuáles son sus efectos y pues prácticamente ocurre una disminución en la complejidad estructural. Bueno, por otro lado, las actividades antropogénicas como la contaminación y pesca
tienen bastantes afectaciones, ya que en el Caribe hay una menor riqueza y composición taxonómica, presentándose solo el 28% de las especies de peces y el 14% de las especies de corales. Entonces esto genera que haya un ensamblaje funcionalmente susceptible a cambios de fase y pues una menor redundancia funcional. Por eso esto puede contribuir a que haya alteraciones en, em, en las comunidades y pues como en las interacciones que se dan entre las comunidades. Y pues bueno, aquí tenemos que el sobrecrecimiento pues fue la interacción que juega un papel bastante predominante en el estado de la salud. Bueno, acá les presento varios ejemplos de cómo se da el sobrecrecimiento. Y pues bueno, el sobrecrecimiento principalmente se da por la capacidad de fuerza competitiva que tienen los corales y los otros organismos, pues también los mecanismos de defensa que hay entre ellos. Las tasas de colonización, por ejemplo, pues las macroalgas y las esponjas presentan mayores tasas de colonización que los corales y pues asimismo pues la tolerancia a las perturbaciones, ya que por ejemplo en sitios más contaminados, por ejemplo las esponjas tienden a aumentar sus abundancias y pues sobrecrecer los corales que se encuentran estresados y ya no pueden como competir. Asimismo, pues también pasa con las macroalgas y actualmente pues también se está viendo el mismo efecto con las cianobacterias. Y pues esto tiene afectaciones porque la intensa competencia estresa a los corales, generando pues muerte y sofocación por estos organismos que sobrecrecen. Hay una disminución de espacio para el asentamiento y por lo tanto también una disminución de la capacidad reproductiva. Bueno, por otro lado, la depredación pues fue el otro signo de deterioro que pues presentó bastante severidad y pues también prevalencia. Y pues esta actualmente está haciendo, ha ido en aumento debido a que las especies coralívoras tienen una preferencia por presas específicas. Entonces, por ejemplo, los peces loro de los géneros Sparisoma y Scarus tienden a preferir especies masivas como acróporas, orbicelas y asimismo, pues como se ve en la otra imagen, el caracol coralifera oriata tiende a preferir también estas especies específicas y pues a concentrarse en bastantes abundancias, ya que hay un aumento de coralívoros por la ausencia de depredadores, ya que pues los depredadores, por ejemplo, de los peces loro, que son Micteropercas y de especies del género Micteroperca y Ephinephelus y también tiburones, pues están siendo bastante sobrepescadas en el Caribe. Y bueno, también la depredación contribuye a los cambios en el microbioma de los corales, ya que, por ejemplo, los gusanos de fuego prefieren aquellas especies de coral que se encuentran estresadas o enfermas y pues tienden a ser vectores de enfermedades. Entonces, bueno, los depredadores. Y pues finalmente, en cuanto a la bioerosión, pues que presentó valores bastante bajos de severidad, afecta también el volcamiento debido a que especies como el Diadema antillarum tienden a corroer la base de los corales, generando que cuando hayan fuertes oleajes, estos no puedan mantenerse y pues se volquen. Bueno, entonces el blanqueamiento también pues genera estrés sobre las colonias, contribuyendo a que sean susceptibles a enfermedades por ejemplo, la contaminación o por lo que había dicho de los vectores, los depredadores que pueden ser vectores. Pues las enfermedades para diversos autores están más relacionadas con el estrés en los corales y cómo otros microorganismos llegan a ser bastante oportunistas y pues empezar a crecer en abundancia y pues enfermar a los corales. Bueno, a pesar de que la mayor severidad fue para las enfermedades y la mayor prevalencia para el blanqueamiento, pues se ha encontrado que estos tienen unas tasas de recuperación y regeneración que pueden ser en meses, años,
Por ejemplo, para blanqueamiento en blanqueamientos leves puede ser de 2 a 6 meses y para blanqueamientos severos de 10 a 13 años pueden volver a recuperar las coberturas que estaban antes de estos eventos. Y por ejemplo, enfermedades en el caso de Siderastrea sidereda y Orbicella anularis se recuperaron su cobertura en un 32.9% y 6.6% del síndrome de los lunares oscuros. Bueno, finalmente para concluir, mi conclusión es que pues existía una percepción errónea de culpar al blanqueamiento de las enfermedades de todo el declive de corales. Sin embargo, pues aquí podemos mostrar que otros signos de deterioro también presentan severidades y prevalencias bastante similares a estos, por lo tanto, pues como que ahí va con mi siguiente la tercera conclusión, que se encuentran fuertemente relacionados entre sí. Y pues todos estos signos de deterioro son generados o intensificados por factores externos y pues toda la sinergia entre las amenazas locales. Y pues, por ejemplo, los daños físicos, que fueron un signo de deterioro bastante severo, es un signo poco considerado para el Caribe, ya que solo encontré 9 estudios y pues tiene bastantes efectos letales sobre los corales pétreos, evitando pues también que se puedan recuperar. Y como recomendaciones, pues se recomienda minimizar el daño físico sobre los arrecifes, mejorar la calidad de agua y generar hábitat para la colonización. Y por otro lado, pues empezar a evaluar si la prevalencia pues es un factor importante y pues intentar empezar a incluirla en la cuantificación de pues los otros signos de deterioro. Y ya, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Muy bien. Paula. Entonces, a continuación seguimos con las preguntas de Fabio y los comentarios que tenga a tu escrito o a la presentación oral. Perfecto. Bueno, en primer lugar, Paula, pues felicitaciones. Creo que me gocé mucho leer tu trabajo, fue bastante interesante. Tengo que felicitarte por varias cosas al mismo tiempo. En primer lugar, por la simplicidad, la sencillez en la forma de escribir. Escribes de una manera bastante agradable, fácil de leerte, entonces eso no es fácil encontrarlo en los estudiantes, es un proceso que tienen que desarrollar. Y en el caso tuyo, pues en general la reacción es muy buena, como te digo, muy sencilla y muy pertinente en ese sentido. Entonces te felicito por eso. Dos, porque evidentemente en términos del trabajo que estás haciendo fue bastante interesante. Hay muchas coincidencias con algunos resultados que hemos obtenido, entre otros trabajos paralelos que estamos haciendo en este semestre. Yo vengo trabajando con enfermedades coralinas con un grupo de profes ahí de la facultad ya hemos desarrollado más o menos unos 4 trabajos pero muy, como tú lo dices, muy centrados en el tema de enfermedades. La razón central es porque de un momento a otro empezamos a notar un incremento, como una aceleración en la presencia de esas enfermedades en el caso de Isla Fuerte, y entonces dentro de ese momento especial, que yo puedo decir que más o menos del 2010 para acá empecé a notar unos cambios importantes en la intensidad, en la frecuencia de las enfermedades. Empecé a notar que habían especies como Siderastrea sidereda que se afectaban con varios signos, con varios síntomas al mismo tiempo en una misma colonia. Tengo registros fotográficos de ellos, llegué a tener, no sé, a contar hasta, creo, si no me falla la memoria, 7 enfermedades en una misma colonia, con puntos blancos, con lunares oscuros, bueno, y eso es bastante preocupante. Y eso que no hemos mirado, y por tal vez eso fue lo que más me gustó de tu trabajo,
fue mirar esos otros signos que uno a veces los ve, pero no los tiene en cuenta, ¿sí? Que son bien importantes. Como bien dices, y creo que es un acierto, no sé si la percepción mundial sea que el deterioro sea por el blanqueamiento y las enfermedades, pero creo que pensamos que es lo más importante. ¿Sí? Y tú estás dando una voz de alerta interesante aquí diciendo, hey, hay que mirar un poco esto de otra manera. Entonces, eso es interesante. Creo que tampoco tenemos claro un protocolo para evaluar ese tipo de lesiones, de deterioro que se está presentando, de tal manera que vale la pena empezar a pensar en esas cosas, porque como tú bien lo dices, en Colombia y en general en Latinoamérica no hay estudios frente a casi nada de esto. Hablamos mucho del deterioro, creo que nos quedamos mucho en el lado de la investigación más hacia la ecología muy concreta y menos hacia la determinación del daño, de la etiología de las enfermedades. No hay mucha investigación aquí en Colombia y mucho menos a otros aspectos como los que estás planteando en el deterioro. Entonces, en ese sentido, pues creo que son aciertos gigantescos que tienes en tu trabajo, que son muy interesantes y creo que lo que has planteado desde la limitante que tiene un trabajo de, pues el no poder ir a campo, ¿sí? Es muy bueno, es muy, muy bueno y nuevamente te felicito por eso. Gracias. Bien, yo en realidad creo que las pocas preguntas y comentarios que tengo los tengo centrados más en torno a la curiosidad de lo que tú vienes encontrando y algunos elementos coincidentes frente a lo que vienes encontrando y lo que yo he encontrado con mis estudiantes en los trabajos que venimos haciendo. Yo les mando, ahora apenas terminemos, les comparto el documento a ti, Alberto, porque pues ahí sí ahí tengo algunos comentarios, porque usas unos términos que, pues ahí te pregunto, ¿a qué te refieres con esto? ¿No? Cosas como que en algún momento hablas de individuos, hablando de los corales, entonces te pregunto a qué te refieres con individuos afectados, porque eso es importante, digamos, ser prudente un poquito en ese tipo de, de datos, pero vas a encontrar muchos rayones y subrayados y no te asustes por eso porque en muchos casos son cosas que me llamaron la atención muchísimo lo que decías y no porque tengas algún problema o esté mal ahí, ¿vale? Ok. Bueno, tú defines en la severidad, dices que se describe como la estimación del porcentaje en el área relativa de tejido, de la cantidad de tejido muerto, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces yo me pregunto si es solamente el muerto, la severidad no la podemos entender como el tejido lesionado o necesariamente tiene que estar muerto. Pues yo me enfoqué más que todo en el tejido muerto, o sea, digamos, como tal, no encontré una definición muy exacta de lo que era la severidad, por eso pues fue como para este trabajo que se estimaba del tejido muerto, pues también basándome en lo que encontraba en literatura, donde se enfocaban más que todo, era o decir la severidad es tanto para el tejido muerto o la mortalidad fue tanto. Entonces, pues sí, fue más que todo por lo que yo iba encontrando en literatura, así fue como construyendo como el término, pues para poder utilizarlo en mi trabajo. Pero pues yo creo que también se podría utilizar con el tejido lesionado, pues porque puede que finalmente lleve a que se muera. Sí, muy posiblemente es lo que va a pasar. Perfecto. Y en cuanto a la prevalencia, que es ahí donde usas el término individuos, tú dices, la prevalencia se define como el número de individuos afectados en una población. Entonces, cuando yo me pregunto sobre lo que me llamas individuos, obviamente estás hablándome de
colonias, ¿será que yo podría, pensando un poco bajo las técnicas como punto intercepto que se usa para este tipo de trabajos, por ejemplo, para determinar las coberturas que hay en un arrecife? Bueno, depende, hay una variedad grande de técnicas, pero pues una de esas es punto intercepto. Entonces, el punto intercepto en realidad me da un valor de una frecuencia, es más un índice de abundancia relativa, y entonces me da una frecuencia con la que yo encuentro algo, en este caso un signo de deterioro. Entonces yo podría usar la prevalencia más allá de la colonia, es como a la cobertura misma o a la frecuencia misma de la enfermedad o del deterioro. Sí, yo creo que ahí también fue como otro error, porque pues la prevalencia es algo que usan pues en general para las enfermedades, o sea, también las humanas y todo. Entonces, por eso yo creo que pues ahí fue mi error dejarlo como individuos. Y Y pues en el libro de Disease of Corals, sí hay como un capítulo que se enfocan pues en todos esos términos que son de prevalencia, frecuencia y la otra era, no, se me fue. Bueno, otra, esos como tres términos que eran como los que ellos proponen también a evaluar. Y pues bueno, sí, ahí se enfocan eso como en colonias, pero yo creería que también se puede como hacia las coberturas. Ok. Sí, porque es que yo, por ejemplo, pienso en algunos signos que hemos encontrado de algunas enfermedades. Por ejemplo, yo puedo tener un Siderastras siderea que es una colonia gigantesca, que la puedo encontrar con unas dimensiones bastante grandes, muy llamativas, y puedo encontrar un, una sintomatología de una enfermedad determinada, también de unos tamaños importantes, pero que si tú lo miras en términos de la colonia, no es toda la colonia, es un segmento de la colonia, ¿cierto? Entonces, obviamente uno siempre piensa que eso va a terminar irradiándose a la totalidad de la colonia con el tiempo. A veces no pasa porque se muere primero el tejido, el segmento del tejido, y digamos que el resto de la colonia queda aparentemente intacto. Entonces, pero por eso pienso que puede ser interesante mmm, que en estos dos términos se incluya esa probabilidad en términos de dejarle abierto eh, a los que vienen, a los que te lean tu trabajo más adelante porque quieren darle continuidad o hacer esto en campo, en fin, pues tengan como esa posibilidad de pensar en cómo adoptan el, los dos términos en términos particulares. ¿Sí? Sería Sí, como sí, la señor. sugerencia que yo te haría ahí. Bueno, tu estudio veo que recorrió más o menos en la información unos 45 años, lo que me parece que es eh, impresionante en ese sentido. Me parece que es una muy buena revisión desde casi el principio de que se empieza a pensar en esto. Y de todo lo que tú encuentras, bueno, finalmente dices, ya cuando me voy al método, dices que mmm, para enfermedades y síndromes estás tomando 7 enfermedades y síndromes más representativos. ¿Sí? Y entonces ahí es donde me pregunté, ¿qué llamaste más representativos? ¿Cuál fue el criterio para decir, este sí entra y este no lo miro? Bueno, pues ahí fue, o sea, representativos me referí, fue como a la cantidad de artículos que yo encontré en torno a ellos, Okay. que también incluyeran la prevalencia o la severidad que yo necesitaba, porque pues hay muchos artículos que no tienen nada que ver con prevalencia y severidad. Y también yo me enfoqué en que, por ejemplo, leyendo a Andrew Bruckner, él habla mucho, bueno, y también Ernesto Weil, ellos dos pues fueron como los autores que más investigué en torno a enfermedades, porque ellos hablan mucho de que
o sea, como no hay como un número total de enfermedades ni para el Caribe ni para el mundo, ¿Mm? porque unos dicen que son 40, unos dicen que son 20, pero esto es porque hay muchas enfermedades que como no se les ha detectado el agente causal, entonces, y se enfocan en la morfología externa. Entonces, pues ahí hay como muchos errores. Por ¿Mm? ejemplo, está la enfermedad de la banda blanca y la enfermedad de la banda roja, que a final de cuentas han encontrado que es prácticamente lo mismo, solo que hay variación como en la coloración marrón, no sé, aquí en Colombia a comparación de Florida. Entonces, acá es más negro y allá es más rojo. Entonces, por eso inicialmente eran dos enfermedades aparte, pero pues ya he ido encontrando que muchas enfermedades son la misma. Lo mismo está con las enfermedades blancas, que está la uno, la 2, la 3. Entonces, pues por eso Ujú. solo quise enfocarme como en sí, estas que encontré más Ok, información y estas que yo estuviera más segura, o pues que a partir de la literatura y los autores estuviera más segura que son como las más exactas, por así ok. decirlo. Pero ¿estableciste algún valor como porcentual para decir, mire, si está por encima, si aparece más del 50%, lo incluyo, si aparece menos del 50%, como ese criterio de representatividad? O simplemente es lo que viste que era bastante información, dice ya, estas son las que voy a mirar. Las que tienen poquitas, dos, tres artículos, qué sé yo, no las miro, a pesar de que estén allí. No un criterio matemático, digamos, numérico para... Pues como establecido para el trabajo no, pero pues Ok. mentalmente uno va diciendo Sí, sí, es ya que es eso, pasar. sí. Sí, Pero ok. pues digamos la enfermedad de la pérdida de tejido que está reportada desde el 2014 y sí ha sido, o sea, no tiene tantos artículos, pero sí la están empezando a evaluar bastante porque solo se ha dado como en el Golfo de México y en Florida. O sea, no se ha extendido tanto por el Caribe, entonces pues esa fue una que me llamó la atención y la incluí, pero pues esa sí no tenía tanta información. Ujú. Ok, perfecto, listo, no, muy bien. Bueno, tú llamas, y este sí es como también una correccioncita chiquita, de las muy escasas que puede haber en el documento, y es, aquí en el texto, cuando hablas de algunas enfermedades, eh, no, específicamente cuando hablas de puntos blancos, el white box, hablas de parches blancos en el texto, pero en tu tabla de enfermedades la pones como puntos blancos. ¿Ok? Entonces Ok, debes sí, unificar el término precisamente para evitar que ese tipo de confusiones en donde sí, termine uno sumando más enfermedades de las que realmente son porque simplemente le cambia el nombre. Entonces, es ese comentario como correccioncita así puntual también en ok, esto. Igual que la de los lunares negros. En el texto dice lunares negros, pero en la tabla se llama lunares oscuros. ¿Ok? ok, Entonces, listo. son pequeños Sí, detallitos que no tienen ningún problema. Bueno, mm, eh, pues a ver, yo quiero hacer un comentario frente a algo que estabas mencionando y que lo sustentas bastante en el trabajo, frente a la diferenciación de enfermedad y síndrome sobre la base del agente causal. Eh, si bien es cierto, digamos que el documento, el primero que salió aquí en Colombia, hecho por Gil y colaboradores, ellos establecen una serie de enfermedades para el Caribe colombiano en ese momento y unos posibles agentes causales que en su mayoría son agentes bacterianos. Entonces, eh, no, y no hay mucha claridad frente a eso. Como si uno lee muy cuidadosamente el artículo, pues uno encuentra que muchos de esos agentes causales que están allí en realidad son agentes asociados a la enfermedad y no necesariamente agentes causales. O sea, hay cierta complicación con la determinación de quién es el generador de la enfermedad y por ende de la sintomatología, si es un grupo bacteriano o un aglomerado o es una única bacteria y si otros agentes que uno encuentra cuando hace la evaluación terminan siendo
agentes oportunistas que aprovechan la caída de las barreras de defensa. Nosotros, por ejemplo, dentro de los trabajos que estamos haciendo, hemos encontrado que tanto corales sanos como corales enfermos tienen más o menos la misma carga de grupos bacterianos y fúngicos. Virales no hemos mirado. Y la diferencia es que en términos de bacterias, se encuentran minimizadas, la concentración es muy, muy baja, y muchos de los hongos que hemos encontrado tienen concentraciones altas, al punto que la parte de la hipótesis que tenemos en este momento es que algunos grupos de estos bacterianos son controladores importantes biológicos de estas bacterias. Son una barrera de protección contra la infección bacteriana. ¿Por qué lo decimos? Porque cuando encontramos al coral enfermo, encontramos la misma composición, pero invertidos los valores, en donde los grupos bacterianos patogénicos son muy grandes y los hongos se encuentran minimizados, en donde lo que pensamos es que cualquier factor de estrés, no tiene que ser solo temperatura, sino cualquier factor de estrés sobre el coral, que es un poco lo que pasa con el resto de los animales, incluyéndonos a nosotros, bajan el sistema de defensa, y en el momento en que el sistema de defensa cae, en ese momento aprovechan estas bacterias a ingresar y proliferar, y se genera la enfermedad. Entonces, creo que pensar en que tenemos claramente esa diferencia entre enfermedad y síndrome todavía es un poco prematuro. Me encanta que lo digas porque creo que alguien tiene que sentar la base y lo estás haciendo tú. Sin embargo, aquí sí quiero como hacer el comentario que no necesariamente en realidad en muchos de esos artículos, cuando leemos cuidadosamente, no hemos encontrado quién es el agente causal. Hemos encontrado agentes asociados, ¿sí? ¿Cómo sabemos cuál es el agente causal? La propuesta de mis colegas de microbiología es, dicen y eso es lo que pretendemos hacer en el laboratorio nuevo cuando esté el edificio nuevo, es tener corales sanos y llevar los agentes bacterianos y empezar a inocularlos para determinar si realmente quién es el que causa como tal la enfermedad, ¿sí? Porque lo que pensamos es que hay un nivel de oportunismo gigantesco en estos ataques bacterianos. Ese era un comentario. Y el otro comentario frente al blanqueamiento, que también estoy completamente de acuerdo contigo, que tiene unos valores altísimos dependiendo de las regiones del mundo que tú los mires. Sin embargo, haciendo algunos estudios de molecular, que se han hecho en diferentes partes del mundo, hemos encontrado que hay autores que están reportando la presencia de grupos particulares asociados al blanqueamiento, ¿sí? Y entonces ahí está la discusión de si realmente el blanqueamiento es la respuesta del estrés ambiental que puede sufrir un coral, o en realidad es la respuesta de una enfermedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí en este momento están reportadas 3 especies del género Vibrio, sí, presentes en tejido de coral con blanqueamiento. Blanqueado. Entonces eso podría querer decir que Vibrio podría estar generando el blanqueamiento, ¿sí? No solamente pues, el estrés ambiental. Bueno, en la tablita que tú presentas, tu tabla 1, tú cuando pones el síndrome de los lunares oscuros, pones tu foto la foto que no sé si sale del libro de Hill, del artículo de Hill, a Cerastra siderea con unos signos de los lunares oscuros. Yo me quedé pensando en la foto y bueno, a mí no, realmente me quedó dudas, entonces yo me atreví a pegarte una foto mía de lunares oscuros en Cerastra siderea para que las contrastes, y si quieres usar la mía, pues perfecto, no hay problema, ¿ok? Porque es que las veo un poco diferentes en términos de sintomatología y de la especie, entonces pues ahí te las dejo
por si las quieres utilizar. No hay ningún problema. Listo. Bueno, puntos blancos, parches blancos, ya te hice este comentario. Espérame que es que estoy corriendo aquí dentro del artículo, donde tengo, bueno, cositas de redacción. Bueno, hoy ya me aclaraste algo que te quería preguntar. Tú decías por aquí que en los resultados que tienes a Orbicela con 9 signos reportados en la literatura y que otras especies de las Treacróporas tienen 8 y 7. Entonces, la primera pregunta que me surgió, pero que creo que ya lo dijiste, en todo caso, para que me lo ratifiques, ¿encontraste en la literatura que te reporten varios signos de enfermedades o de deterioro sobre una misma colonia, no especie, sino sobre la misma colonia? Sí, pues incluso lo que decía de la depredación, o sea, en algunos artículos que se enfocaban, por ejemplo, en el gusano de fuego, era que encontraban pues los síntomas como de depredación y aparte como que el coral estaba enfermo. Entonces, por ejemplo, Claro. estaban esos dos que son como dos cosas diferentes, dos categorías diferentes. Y pues en cuanto a enfermedades, sí he encontrado que reporten varias enfermedades en una sola colonia. Y ya. Perfecto. Sí, no, era eso, porque es que era lo que yo te comentaba hace un rato, o les comentaba, que en el caso de Siderastrea siderea yo encuentro muchas enfermedades al mismo tiempo sobre la misma colonia. O sea, hay colonias que uno dice, no, esta pobrecita no tiene para dónde coger. Sí, no, la probabilidad de que sobreviva es nada, porque nosotros hemos reportado, por ejemplo, curiosamente, que no está tan reportada en el mundo, banda rosada para Siderastrea siderea, eh, con puntos blancos, con lunares oscuros, entonces ya 3, 4, 5 enfermos. No, eso es terrible. Hay colonias pero yo quería, y tú me lo estás rectificando, pues ver si realmente en otras partes del mundo se está pasando lo mismo. Y no sé si tienes el dato de qué especies son las que presentan mayor número de signos sobre la misma colonia, como el caso mío de Siderastrea siderea. Pues bueno, ahí sí me tocaría revisar. Sí. Sí, bueno, yo imagino que sí debe haber algo que... Es que la cosa para los corales no está nada bien en este momento. Bien, muy bien. Creo que... écheme a ver. Estas son notas mías. Bueno, una simple mención también que pues, tú lo discutirás con Alberto si lo asumen o no. Son pequeñas recomendaciones. Eh, hablas, estoy parado como en la línea 163 y dices que las enfermedades síndromes tuvieron un rango de prevalencia entre 0.2 a 71%, presentando una prevalencia promedio de 21.07, más o menos 18. Entonces uno ve allí pues un rango gigantesco, ¿sí? Y no sé si valga la pena, también hay que tener en cuenta la extensión del artículo en la intención de la publicación, pero de pronto mencionar una y otra especie como en cada uno de los extremos, quién estuvo más cerca del punto 2, quién estuvo más cerca del 71, como por ejemplarizar un poquito porque es que a mí me saltaron muchas preguntas, como te dije al principio, dentro de tu trabajo. Preguntas de lo que yo estoy haciendo en términos de no solamente de enfermedades, sino del trabajo que estamos haciendo con restauración. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, ¿cuál es la mejor especie bajo el panorama actual en donde los corales están siendo golpeados por 1000 agentes antrópicos y naturales? ¿Cuál es la mejor especie que yo podría utilizar en un momento dado
para hacer un proceso de restauración dependiendo del objetivo que tenga la restauración. Entonces uno dice, no, pues de pronto esta porque resiste más, de pronto esta porque es una especie de basal constructora del arrecife, o porque esta puede traerme mayor tridimensionalidad. En fin, uno tiene, digamos que hay muchos criterios. Entonces uno quisiera poder tener elementos de respuesta frente a esas preguntas, eh, pero, y nosotros trabajamos mucho con porites, porque hemos encontrado tasas de calcificación altísimas, de retención de carbono, que es parte del objetivo que estamos persiguiendo, así el mundo no crea en el coral como sumidero. Nosotros estamos echándole en este momento matemáticas a ese proceso. Eh, entonces, porites, por ejemplo, para nosotros es súper interesante, pero estoy encontrándome en tu trabajo que tiene también bastantes problemas, ¿cierto? Que es algo Sí. parte de lo que hemos encontrado, pero por ejemplo me llamó la atención que tú hablas de alta densidad, no sé, yo te leo aquí el segmentico, dices que causado por la depredación de peces, loro en colonias de porites en alta densidad. Entonces, no sé si, lo que pasa es que el término alta densidad me hizo perder en la expresión si era alta densidad de la predación del loro o era alta densidad en el tapete de porites, porque porites yo lo puedo encontrar como tapetes continuos, para decirlo de alguna manera, pero a veces los encuentra uno como si fuera un arbusto súper enredado, es decir, en unos aglomerados un poco inadecuados, digámoslo así, en donde inclusive los autores de la restauración dicen, si va a sacar de ahí, no saque. De ahí todos esos son clones idénticos y el peligro es altísimo, entonces no saque nada de ahí, sino busque tapetes más planos. Entonces, no sé a qué te referías con esa alta densidad y si es el ataque del pez loro. Bueno, pues primero con lo que decías de determinar cuáles son las especies como más importantes de pronto para restaurar, eso fue lo que le faltó al trabajo escrito, que pues lo incluí en la presentación donde mostraba como las diferentes prevalencias y severidades por especie. Entonces ahí ya uno puede como determinar cuáles son las más susceptibles, como decía, a cada uno de los signos de deterioro. Y sí, en cuanto a la prevalencia en purites, yo me refería al, o sea, eso le saqué de un artículo donde se referían a, bueno, yo no sé si era césped o cómo Uh-huh. era la colonia, pero sí, era que tenían una colonia grande, una población grande de Uh-huh. porites, y eh, este autor es de apellido Burkefile, algo así. Bueno, él se ha enfocado mucho como en el estudio de los peces, la interacción de los peces loro con los Uh-huh. corales y pues han hecho bastantes estudios como a encontrar cuáles son las especies de coral que más les gusta. Entonces Okay. entre esas estaba Porites mostrando que cuando estaba como en una abundancia así bastante, pues los loros iban directo. O sea, en ese Uh-huh. artículo eso era como que lo que concluían. Okay. Okay. Pero en Perfecto. general, en muchos artículos hablaban lo mismo de coralívoros, que cuando había una abundancia de el coral como que preferían, pues se iban directo hacia ellos. Okay. Muy bien. Bueno, no, creo que finalmente nuevamente quiero reiterar mis felicitaciones frente al trabajo. Como siempre en la presentación, como que el ejercicio mental ayuda a hacer algunas mejoras, que, como lo que estabas mencionando, que te lo iba a comentar, pero ya lo respondiste. Eh, y ese, pues es un ejercicio importante que finalmente en el resultado del escrito deberías como eh, eh, fusionar esos elementos mejorados que pusiste en la presentación, que también fue muy clarita, muy concreta, frente al artículo que también pues, está muy bien y que pueden mejorar.
En realidad, yo no tengo muchos